Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa de los domingos de 10 de la mañana a 11 de la mañana por este canal 27 RNN. Luis Manuel Piantini y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán compartiendo esta hora con una personalidad importantísima para Centroamérica en la parte económica, en la parte de integración. Estaremos hablando con Francisco de Lima Mena, secretario general de la Secretaría de Integración Económica de Centroamericana. Buenos días, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Él está hablando ya. Buenos días a todos allá en la República Dominicana. Es un gran gusto estar con ustedes este día. Luis Manuel y un servidor están encantados. Será un placer compartir contigo esta hora para hablar de temas que le importan a la región. Luis Manuel. Bueno, buenos días, Francisco. Buenos días, pueblo dominicano. En el Día del Señor, que Dios me lo bendiga a todos. Francisco Lima es embajador proveniente de El Salvador, de una carrera larga en la Cancillería y en el servicio exterior de ese querido país hermano. Fue embajador, representante de El Salvador en la Organización Mundial del Comercio durante muchos años. Ocupó muchas de las presidencias de los comités de esa organización y ahora mismo lo tenemos desde el año pasado, fue electo, es el secretario general de la Secretaría de la Integración Económica Centroamericana. República Dominicana, país miembro del Sistema de Integración Centroamericana, no pertenece al sistema, a la parte de integración económica, porque ya es una integración aparte que venía produciéndose hacía muchos años en Centroamérica. Nosotros sí tenemos un acuerdo de libre comercio. Primero fue un acuerdo de libre comercio que creo que fue en el año 98, 99, que se aprobó, y luego vino un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos a través del como se le llama, DR-CAFTA. Pero bueno, tenemos aquí a Francisco para que se introduzca y nos explique muy bien cómo funciona esa Secretaría General, los países que la integran, cuál es la fase, el proceso en el cual ellos ahora mismo están y hacia dónde van. Francisco. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Es un gran gusto y un honor poder compartir este programa con ustedes y llevar, digamos, a Centroamérica más allá de Centroamérica. Y con eso lo que quiero decir es informar o comunicar al público en general, empresarios, qué es lo que está sucediendo en el ámbito económico en la región centroamericana. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana es la secretaría encargada de velar por la parte económica dentro del subsistema, es decir, el subsistema del sistema SICA, del Sistema de Integración Centroamericana. La SIECA es jefe de pilar de la parte económica del sistema. Esta secretaría fue creada hace 60 años, ¿verdad? Y tiene como fin último y trabajo atender el proceso guiado por el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, ¿verdad? Que es el órgano máximo en la SIECA que toma las decisiones en cuanto a ir cumpliendo los diferentes compromisos y metas que dentro del subsistema se han trazado. Esto ha permitido ir avanzando en el proceso de consolidación de una unión aduanera, que es el fin último que buscamos. Y en este momento hemos avanzado en este establecimiento de zona de libre comercio de manera bastante significativa. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana en la actualidad la componen 6 países miembros de Centroamérica, entiéndase Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y de reciente adhesión Panamá, que decidió incorporarse al sistema en el año 2013.
Y he de decir que los trabajos para la finalización de la incorporación de Panamá al subsistema todavía están en proceso de terminación, van bastante adelantados, faltan algunos elementos en reglamentaciones nacionales, por ejemplo, en unificar el arancel externo común. Sin lugar a dudas, el subsistema económico centroamericano, sin lugar a dudas, es el sistema de integración más avanzado en el mundo de países en desarrollo. Y me atrevería a decir que de cara a algunas regulaciones que tenemos, es un sistema bastante avanzado en el mundo. Estoy completamente convencido que los efectos de la pandemia hubieran sido diferentes para todos y cada uno de los países centroamericanos si no hubiésemos sido parte de este esquema de integración regional, ¿verdad? El sistema de integración económica centroamericana, ¿verdad?, seguía por una serie de instrumentos base que componen, digamos, las líneas de acción de las que esta Secretaría tiene que velar, ¿verdad? Esta Secretaría en los últimos 4 o 5 años ha pasado de ser una Secretaría que provee servicios a los Estados miembros a ser una Secretaría que también va a pasar a dar servicios a los Estados miembros. Es decir, a través de la facilitación de comercio, se están adelantando una serie de plataformas informáticas o nodos regionales que permitirán y que permiten, dicho sea de paso, que el comercio intrarregional fluya de manera, digamos, electrónicamente controlada, ¿verdad? La digitalización en cuanto a los servicios para poder exportar e importar dentro del territorio de Centroamérica pasa por los servicios que la Secretaría da. Y por ende, la Secretaría ha dado en estos últimos, digamos, cinco años más o menos, un paso cualitativo hacia adelante en posicionarse como una secretaría que no solo brinda los servicios tradicionales, sino que es parte, digamos, del quehacer comercial a través de esta plataforma informática que nosotros administramos. Como jefe de pilar del subsistema económico, la Secretaría también vela y coordina los trabajos que realizan otras dependencias del sistema de integración del sistema de integración centroamericana en la parte económica. Por ejemplo, el Centromipe, que es esta entidad centroamericana que atiende, digamos, los aspectos de la micro, pequeña, mediana empresa. El CITCA, por ejemplo, es la Secretaría encargada de los asuntos turísticos dentro de la región centroamericana. El SECAC, que es la Secretaría que atiende los asuntos relacionados con el comercio, con el tema agrícola, y así sucesivamente. Es decir, el rol que la SIECA juega en el pilar comercial dentro del sistema, es decir, dentro del SICA, es fundamental. Se ha robustecido, es decir, a raíz de y probó, digamos, su gran utilidad y su gran importancia ya en el 2020, cuando fuimos afectados por esta situación de pandemia, cuando comenzó. Y efectivamente, si bien en un inicio los efectos de la pandemia fueron muy importantes para la región, cierre de fronteras, etcétera, realmente a través de las diferentes negociaciones y articulaciones con los países en estos consejos, se logró restablecer de una manera rápida el comercio intrarregional. Para poner en perspectiva lo que significa Centroamérica para los países centroamericanos desde el ámbito comercial, he de decir que para Centroamérica es el segundo socio más importante de todos y cada uno de los países centroamericanos y lo supera únicamente Estados Unidos. Así que muy gruesamente eso es un poco lo que es la SIECA, un poco lo que nosotros hacemos, lo que tratamos de impulsar y nuestro rol dentro del sistema de integración centroamericano.
Bueno, Francisco, bueno, muy buena explicación. Ahora, hay algunos aspectos que es interesante conocer, por ejemplo, para conocer la fortaleza o debilidad de un sistema, ¿no verdad? ¿Cómo afecta la diversidad política de los diversos países dentro de sus políticas? O sea, si los problemas políticos afectan la coordinación comercial. Muy buena pregunta, embajador Piantini, mi querido Luis. Y efectivamente, yo creo que esta no es una región que en la actualidad esté ajena a situaciones políticas coyunturales muy particulares, ¿verdad? Recientemente hemos tenido un cambio de gobierno en Honduras, ¿verdad? La presidenta Xiomara, que asume hace un par de días, un proceso electoral en Nicaragua. Tenemos un proceso electoral también en el caso de Costa Rica, reciente el domingo pasado, y en el caso de El Salvador por lo consiguiente. Y cada uno de estos procesos, sin lugar a duda y bajo mi opinión, denota, pues, es el reflejo de, a veces, las situaciones complejas que se viven en todos y cada uno de estos países. Sin embargo, un poco, Luis, como tú sabes, mucho de lo que sucede dentro del motor de las economías es esta parte económica, es decir, esta parte de la sieca. He de decir que, si bien es cierto, hay situaciones políticas que de alguna manera tenemos que observar y ser muy cuidadosos con ellas, he de decir que en ningún momento he observado en los pasados años que el tema político haya sido incorporado en la relación y el manejo del subsistema económico. Como te decía, la Secretaría, su ente que gobierna la Secretaría es el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, el COMIECO. Hay una excelente relación entre ministros, ¿verdad? Nada más, nada menos, el día de ayer estuve en Honduras visitando al nuevo ministro de Honduras de Desarrollo Económico, el ministro Pedro Barquero, quien manifestó, pues, su apoyo y reiteró la importancia que el sistema tiene para Honduras. Fueron muestras muy positivas hacia la Secretaría. Pero con eso lo que quiero decir es de que independientemente de las diferentes actos políticos o situaciones políticas que se están dando dentro de la región, el subsistema económico sigue funcionando y sigue funcionando muy armoniosamente. Y no puedo decir que alguna situación política haya afectado la toma de decisión o llevar a buen término algunas resoluciones que están en proceso de ser negociadas. Así que, como repito, creo que somos muy conscientes y muy respetuosos de las situaciones políticas de nuestros 6 países miembros. Sin embargo, puedo reportar con muchísima felicidad, digamos, con muchísimo agrado que nuestro Consejo está trabajando muy articuladamente. Y lo mismo puedo decir de algunas otras secretarías con las que tengo, digamos, comunicación de manera constante. Podría decir el SITCA, el SECAC, el CENPROMIPE, es decir, estas entidades que pertenecen al subsistema económico, también están trabajando muy articuladamente. Cierto es, no podemos negar, tenemos una situación de no nombramiento del secretario general del SICA, ¿verdad? Una situación que en este momento está siendo discutida por los señores cancilleres y señores presidentes, pero esa situación, como repito, en ningún momento ha afectado el buen desenvolvimiento de nuestras tareas y obligaciones. Eso es muy importante, Francisco, porque eso demuestra la fortaleza del sistema. Porque, por ejemplo, en las relaciones ahora mismo que tú ves que se da entre algunos países que tienen inclusive acuerdos de libre comercio, cuando entran en conflictos políticos, lo primero que hacen es que empiezan con la guerrita comercial.
pero si hay un respeto a las reglas del sistema en ese mercado, eso pues es muy positivo porque asegura la continuidad y el fortalecimiento del sistema para lograr los objetivos propuestos, como es la unión aduanera, al fin y al cabo, que es lo que ustedes se proponen dentro de este conjunto que tú le llamas de zonas de libre comercio. Pero creo que dentro del mismo sistema, dentro del mismo sistema, Francisco, hay lo que se llama el Triángulo del Norte, ¿no? Que son los países que parece que están más integrados entre ellos y donde mejor fluye el comercio. Es importante también la inversión que se da entre los países del sistema, ese flujo y esa facilidad que hay, que lo tiene que dar una seguridad política también, porque si tú ves que hay problemas en un país, que tú vas a tener problemas con tu inversión, pues no lo inviertes, pero el sistema parece que refuerza la seguridad también para que el inversionista se sienta que hay menos riesgo su inversión dentro de los países del propio sistema. Correcto, Luis. Yo creo que has tocado dos puntos muy, muy importantes y si me permitís me quisiera referir a los dos. Yo creo que lo que tú indicas, Luis, por tu gran experiencia y nuestro trabajo conjunto que tú te recuerdas que llevábamos a cabo en Ginebra, mucho de lo que este tipo de organismos, y en el caso de SIECA como organismo regional, que es Secretaría Regional, que es efectivamente el que esté funcionando bien y el que tengamos, digamos, líneas de acción de mediano plazo u objetivos de mediano plazo acordados entre los 6 países, de alguna manera lo que dan es, digamos, esa visión de continuidad dentro de los trabajos regionales que se deben de impulsar, ¿verdad? Esto es tan importante en el sentido de que independientemente de lo que han sido o serán los cambios de gobierno que por regla general tienen que darse, muchas de las líneas de acción y trabajos que se desarrollan acá tienen un efecto de continuidad, es decir, independientemente de un cambio de gobierno, la realidad es que el objetivo sigue siendo el mismo. Y en el objetivo de esta Secretaría, la construcción de una unión aduanera ha sido y seguirá siendo, digamos, ese objetivo y fin último que buscamos como Secretaría de Integración Económica. Eso, digamos, es el fiel en la balanza que asegura que estas políticas que impulsan los países en el tema de integración regional continúen independientemente, como digo, de los cambios de gobierno, ¿verdad? Y eso ha quedado evidenciado en los trabajos que la Secretaría viene haciendo, ¿verdad? Y no podría decir yo que algunas líneas, es decir, se cambian detalles, pero líneas gruesas de trabajo, de fines que busca la Secretaría, ha habido una continuidad muy, muy importante. Por otro lado, te puedo decir de que también hay todo efectivamente tu apreciación acerca de los 3 países al norte de Centroamérica, entiéndase Guatemala, El Salvador y Honduras, normalmente han sido los países que han movido más del 60% del comercio intrarregional, ¿verdad? Y tradicionalmente han habido muchos esfuerzos por parte de estos 3 países de adelantar algunas, digamos, disciplinas o algunos acuerdos hacia la consecución última del establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, ¿verdad? Y digamos estos esfuerzos, digamos el último esfuerzo es en lo que actualmente estamos trabajando muy fuertemente y decididamente por el impulso muy decidido de Guatemala, Honduras y de El Salvador, es en lo que se conoce como el proceso de integración profunda, ¿verdad? En algún momento se le mal llamó Unión Aduanera Guatemala, Honduras, El Salvador.
Y digo mal llamada porque no puede existir una unión aduanera dentro de una unión aduanera. Y por lo tanto, el nombre por el que lo conocemos es una integración profunda. ¿Qué persigue este proceso de integración profunda? Este proceso, de alguna manera, hace que 3 países de la región tomen la decisión de adelantar ciertas acciones y ciertas decisiones para la construcción de una unión aduanera en su totalidad. Y a eso me refiero al fin último de una unión aduanera entre 6 países. Por los pasados 60 años, esta región ha estado trabajando para construir esta unión aduanera. Y por una serie de razones, una serie de circunstancias, esta unión aduanera se ha ido retrasando en su establecimiento. Situaciones muy valederas, situaciones políticas en algunos momentos, velocidades diferentes de algunos países en esta negociación. Pero estos 3 países dijeron, bueno, siempre con el afán de la construcción final de esta unión aduanera, tratemos de integrarnos nosotros, de manera nosotros 3, y de esa manera, pues, implementamos ciertas decisiones y ponemos en marcha ciertos planes para que el resto de Centroamérica tal vez pueda tomar el ejemplo e irse uniendo a estos esfuerzos. Esto ha llevado a que se establezca este proceso de unión aduanera, de integración profunda, entre Guatemala y Honduras, primeramente, y El Salvador, que decidió reincorporarse nuevamente a mediados del año pasado. Y esto lo que ha hecho es, hemos tenido productos fantásticos. Por ejemplo, entre Guatemala y Honduras se han podido establecer 3 puestos fronterizos integrados, lo que significa que del lado se han suprimido 3 puestos fronterizos y se han mantenido 3 puestos fronterizos, es decir, un mismo puesto fronterizo sirve para lo que va a ser el flujo de bienes entre Guatemala y Honduras, ¿verdad? Sin necesidad de pasar una doble frontera. Entonces se construyó, se remodelaron ciertos puestos fronterizos, 3 en este ejercicio, que funcionan de manera integrada. A la par de estos puestos fronterizos también se desarrollaron los módulos habitacionales en los que los funcionarios de ambos países habitarían a efecto de asegurar, condiciones de habitación óptimas para estos funcionarios, para que estos puestos funcionaran correctamente. Con la incorporación de El Salvador, se está pensando ya 2 puestos fronterizos integrados del lado de Guatemala y 2 puestos fronterizos integrados del lado de Honduras. Es decir, estaríamos sumando a la ecuación 4 puestos fronterizos adicionales. La CIECA se constituye en este ejercicio como el ente que coordina estos puestos fronterizos, ¿verdad? A través de mandatos de los 3 países, coordina y ordena, y claramente este ejercicio está guiado por una serie de decisiones y resoluciones que han firmado estos 3 países que aseguran, ese flujo de bienes en entre estos 3 países del norte de Centroamérica. Repito, el proceso Guatemala-Honduras está más avanzado. El Salvador está dando pasos decididos para incorporarse, y tenemos señales muy positivas que el gobierno de El Salvador está trabajando fuertemente para que esto sea una realidad en el primer semestre de este año, ¿verdad? Mucho de esto se hizo con un fondo especial de dinero que aportaron Guatemala y Honduras, ¿verdad? Lo que se conoce como un fondo estructural. Y en ese momento, en el ejercicio, Guatemala y Honduras, cada país aportó la cantidad de $5 millones de sus errarios nacionales. Ese dinero ha servido para la modernización de estos 3 puestos fronterizos integrados, el equipamiento personal, módulos habitacionales, sistemas de informáticos que controlan, la operación, y en fin, una serie de elementos necesarios para que el modelo funcione
ha sido muy exitoso y bajo mi perspectiva, digamos, $10 millones ha sido una cantidad de dinero que, si bien es cierto, es importante, me parece bien utilizada para algo que ha incrementado el flujo de bienes entre Guatemala y Honduras de manera importante, pasando de tramitología de más de 11 horas a tramitologías que tardan entre 7 y 8 minutos, ¿verdad? Entonces, esa velocidad, esa facilidad que se da en tramitología, pues claramente se refleja en el incremento de flujos comerciales, ¿verdad? Y como repito, ya prontamente incorporando a El Salvador a este ejercicio, pues entonces tenemos a los 3 países centroamericanos que, como repito, mueven un porcentaje muy importante del comercio intrarregional. Bien. No quiero decir que lo que esté sucediendo en el sur de Centroamérica no sea importante. Hay proyectos muy importantes que están desarrollando de manera binacional a través de fronteras muy modernizadas, en el caso de Costa Rica, Panamá, así como en el caso de Nicaragua y Costa Rica. Se me olvidó mencionar que en este proceso de integración profunda, Nicaragua es miembro observador del proceso, lo cual es muy importante, porque en la medida en la que Nicaragua observe que el modelo va funcionando, no sería raro que también Nicaragua se uniera a ese esfuerzo. Y de esa manera, como repito, vamos construyendo esta tan anhelada unión aduanera. Permítanos hacer una pausa, Francisco, y volvemos en un momentito para seguir conversando con usted. Continuamos en Agenda Económica. Estamos conversando con Francisco Lima Mena, secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Francisco, yo tengo 2 preguntas. La voy a hacer junta, me la contesta lógicamente por orden o como tú entiendas posible. ¿Cuál es la posibilidad para que un país sea miembro del CIECA? ¿Es voluntario o hay requisitos que tienen que cumplir? O si el país no le interesa, o cuáles son, en cierta manera, las trabas para no pertenecer a eso, porque me dijiste que de los 5 países ahora se integró Panamá, van a ser 6. Veo que Belice no está y los países del Caribe tampoco. Y la otra parte, en todos estos países que son, si se quiere, vía de desarrollo, o pobre, o no pobre, pero no son ricos, la parte de la MIPYME, micro, medianas y pequeña empresa, influyen en una gran, influyen positivamente en unas grandes empleadoras en materia colectiva. O sea, en este país, la MIPYME son el 50% de los empleos. Entiendo que es casi lo mismo en todos esos países centroamericanos. ¿Qué política tiene el CIECA en la parte MIPYME? O sea, ¿cuáles son los planes, las políticas, los programas que tienen el CIECA para eso? Contarte en relación a la posibilidad que un miembro sea, es decir, que un país sea miembro del CIECA. Tradicionalmente, desde que se estableció a través de la firma de la Carta de la ODECA allá en 1959-1960, digamos, esto fue, digamos, un esfuerzo colectivo de los países del Istmo, de la subregión centroamericana, ¿verdad? Y poco a poco, pues, estos fueron creciendo, estos tratados fueron entrando en vigencia, diría yo, no de manera simultánea, pero sí se fueron llegando y sumando esfuerzos. Centroamérica, como tú sabes, nació como una confederación de países unidos, éramos una confederación. Y por circunstancias, pues que tal vez tú conoces, pues se dieron las independencias a nivel de los países. Entonces, esa situación histórica claramente ha marcado mucho y marcó mucho
el interés en la parte económica de estos países de integrarse, ¿verdad? En el caso y de ahí, digamos, este deseo de estos 5 países de integrarse, como digo, en el caso de Panamá, pues siempre fue miembro observador, digamos, del subsistema, y te podría decir yo de que a lo largo de muchísimo tiempo Panamá participó como observador, y ya en el 2013, con lo que fue la suscripción y la entrada en vigencia del acuerdo de asociación con Europa, ¿verdad? Que era un acuerdo de región a región en el que Panamá estaba incluido, pues Panamá terminó de tomar la decisión, puesto que mucho de lo que estaba contenido en el acuerdo de asociación hacía que nuestra relación como Centroamérica estuviese guiada como una especie de región. El interés de Europa, claramente, como recordarán, era que los bienes que podrían internarse de Europa por Panamá hacia Centroamérica corran por el corredor centroamericano sin interrupción y más o menos con los mismos requisitos, sin mayor entretención, es decir, un poco como sucede en Europa. Entras por el puerto de Rotterdam, un producto va a viajar hasta Italia, pues claramente circula con una facilidad enorme. Y eso era de alguna manera lo que los europeos quieren, ¿verdad? Y está consignado dentro del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué me detengo con esto? Porque la realidad es que fueron todas estas circunstancias las que llevaron a que Panamá terminara de tomar la decisión e integrarse. En el caso de otros países, digamos, si nos vamos al sur, pues tenés a un Colombia, que es parte de otro bloque de la comunidad andina, y por lo tanto este bloque se maneja diferente y tiene una serie, digamos, de relaciones diferentes por sus diferentes fronteras, y estratégicamente hace más sentido en el tema de la comunidad andina. No obstante, el sistema centroamericano sea mucho más avanzado. Y en el caso de México, pues su relación comercial por el NAFTA y sus particularidades que hace pues que claramente más estén integrados hacia el norte. Entonces eso hace, digamos, estos países. En el caso de la República Dominicana hay 2 instrumentos, como muy bien mencionaba Luis al inicio de su intervención, que nos une con Centroamérica. Número 1 es el Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana Centroamérica. En el 2002 entró en vigencia con su ratificación final, me parece, no sé si fue Costa Rica o Panamá. Y luego el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que como también ustedes recordarán, se suscribió a nivel de los 5 países centroamericanos, y luego se incorpora República Dominicana. Y a través del anexo 3 de este tratado se regula de alguna manera la relación entre la República Dominicana y Centroamérica en el DR-CAFTA. En el caso del Tratado de Libre Comercio República Dominicana con Centroamérica del 2002, yo recuerdo que el mandato dado por los señores presidentes en ese momento fue el que se tratara a la República Dominicana como un socio más de la integración centroamericana. Y por lo tanto ustedes ven contenido en este tratado disciplinas muy, muy favorables de acceso al mercado de la República Dominicana hacia Centroamérica. Tarifas arancelarias extremadamente bajas, con un universo arancelario bastante comprensivo dentro del Tratado de Libre Comercio, reglamentaciones nacionales bastante interesantes. Y por lo tanto este instrumento sigue vigente y sigue de alguna manera marcando esta relación de comercio entre el país hermano, la República Dominicana, con esta región centroamericana. En relación a los requisitos, yo diría que más que un tema de requisitos es la conveniencia del país en cuanto a ser parte de este bloque. Entonces, si por descarte estamos viendo lo que te digo, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en México, y tenemos luego el bloque del CARICOM. El CARICOM, tú sabes, tiene todas estas, son parte, en algunos de ellos, parte del Commonwealth, tienen toda su institucionalidad en el tema del CARICOM, que incluye, dicho sea de paso, a Belice, ¿verdad? Que es parte del continente en Centroamérica, pero no es parte de la integración económica centroamericana. En el caso de Belice, creo que podría tener yo diría, sería muy interesante
que Belice se pudiese incorporar al subsistema. Ahí tiene tratados de complementariedad económica de alcance parcial con Guatemala. Se está en pláticas, entiendo yo, para modificar estos tratados de complementariedad económica con El Salvador y Honduras, lo cual va a ser un bloque bastante interesante porque con esta integración profunda, las relaciones comerciales con Belice pues se pueden fortalecer entre 3 países y Belice, y por lo tanto entusiasmar a que Belice sea parte del subsistema. Así que creo que más bien es una situación que, más que cuáles son los requisitos, cuál sería la verdadera razón estratégica del país de pertenecer al subsistema. En el caso de la República Dominicana, creo que sería un excelente socio dentro de Centroamérica. Nuestros tratados de libre comercio claramente lo reflejan. En algunas áreas somos bastante complementarios, en algunas pues somos competitivos, pero eso no significa que no pudiésemos unirnos más. República Dominicana es parte de la SICA, es parte del sistema, ¿verdad? Del sistema político. Entonces creo yo de que el hecho de poder la República Dominicana incorporarse sería algo pues a considerar. Claramente esto debe de estar marcado con líneas de acceso marítimas y aéreas convenientes, ¿verdad? Hay esfuerzos por parte de la Autoridad Regional Marítima de corta distancia de tratar de incluir, digamos, dentro del COCATRAM a la República Dominicana. Estamos en pláticas con ellos y por lo tanto creo que una vez esto esté como solidificado o definido, pues tendría, digamos, mayor sentido, ¿verdad? El que esta región centroamericana con la República Dominicana estuviesen más integrados desde la perspectiva económica. Luis no me dejará mentir, somos países muy similares, con culturas muy similares y bastante complementarias. Así que entiendo, esta sería una ecuación bastante interesante. En relación a tu segunda pregunta en el tema de la micro y mediana, de la micro, pequeña y mediana empresa, las MIPYMES, que muy bien llamas, hay una entidad a nivel regional que se llama Sempromipe. Esta entidad, el consejo está gobernado por los directores encargados de las MIPYMES en los 8 países que la conforman. En el caso de Sempromipe está incluido Belice y está incluido la República. ¿Qué pasó? Dominicana también está en Sempromipe, ¿verdad? Entonces, en este caso, muy bien indicado, en el caso de Centroamérica, más del 90%, digamos, de cómo se compone nuestro tejido industrial está en manos de las MIPYMES. Y por lo tanto, digamos, en pláticas con el director ejecutivo de Sempromipe, hemos establecido una serie de líneas de acción importantes para incluir en lo que serán los planes de desarrollo económico post-COVID algunas iniciativas que atienden al tema de las MIPYMES, ¿verdad? Creo que hablar de MIPYMES en la región centroamericana no es hablar de la excepción a la regla, creo que es la regla general. Atendiendo a las MIPYMES, atendés al tejido industrial y productivo más importante de la región centroamericana. Y por lo tanto, muchas de las acciones que nosotros estamos queriendo impulsar tienen como fin y fundamento el apoyo a las MIPYMES. Ahora, hay un dato bastante interesante que creo que vale la pena traer a la atención, y es qué es una MIPYME, ¿verdad? Y creo que mucho de lo que antes se concebía como qué es una MIPYME estaba basado en teorías bastante tradicionales alrededor del número de personas en una empresa de estas. Actualmente, Sempromipe ha llevado a cabo un estudio y está en procesos de hacer algunos, digamos, cambios en la definición de qué es una MIPYME a nivel regional, entendiéndose de que en esta época de pandemia han surgido una cantidad de empresas prestadoras de servicios micro y pequeñas, o bien empresarios que producen bienes,
que si bien es cierto pueden tener 1, 2 o 3 empresarios, el monto de capital y los flujos de capital que están moviendo son extremadamente importantes. La industria de la informática, por ejemplo, la industria de servicios. Entonces yo creo de que mucho alrededor de lo que es una MIPYME dentro de la región es un tema que está evolucionando y que lleva hacia el tipo de capital que maneja y mucho también el tiempo en que la empresa, desde que la empresa se estableció y sigue funcionando. Muchas MIPYMEs, como ustedes saben, por razones muy obvias, se quedan en el camino, no logran esos niveles de madurez como empresa y una estabilidad a través del tiempo. Entonces también esos son indicadores que miden, digamos, la efectividad o no de una MIPYME en el tiempo. Y por lo tanto, en la definición, el tiempo de permanencia dentro del mercado de una industria de estas resulta ser extremadamente importante. Esta es una conversación tan interesante y que abarca tanto que yo creo, Ezequiel, que nos vamos a quedar cortos y que Francisco va a tener que regresar otra vez. Francisco va a tener que aceptar una invitación más. Una invitación más. Hay muchas preguntas aquí por hacer y creo que no va a haber el tiempo suficiente. Sí. Una de ellas, Francisco, es que recuerdo que uno de los elementos más que más creaba obstáculos para la integración en términos de lo que se llamaría una unión aduanera era la parte arancelaria sobre terceros países, ¿no? Hacia dónde iba ese dinero, a cuál país, porque eran tránsito y la entrada era por uno. Entonces, ¿eso sigue siendo un problema o se ha solucionado? ¿Cómo se ha solucionado? Lo otro es, Francisco, que tú hablaste del sistema político. Y para que aquí no se entienda, no se confunda lo que es sistema político, porque la política aquí uno piensa que este sistema abarca muchos subsectores, inclusive agua, una serie de subsectores donde hay reglamentaciones, donde nosotros estamos integrados. Porque yo recuerdo que del año 2004 hasta el año 2008, yo participé activamente en la integración de los sectores de República Dominicana, ya que estamos ya comenzando la integración con el sistema en las diferentes subsecretarías, ¿no? de este sistema. Entonces, tal vez tú no ves una ampliacióncita ahí de cuántas subsecretarías hay, aunque tú no eres el secretario general del SICA, pero sí tienes un conocimiento muy amplio de eso. En esa época era nuestro amigo Haroldo Rodas, ya fallecido, ex canciller de Guatemala, el que estaba como secretario general de la Secretaría del SIECA. Gracias, Luis, por tu pregunta y tal vez contestándote. Efectivamente, uno de los temas importantes a la hora de la construcción de una unión aduanera, como sabemos, es realmente que la figura misma de unión aduanera lleva a que una vez un bien es internado por uno de los puertos, digamos, exteriores hacia el mercado común, el tema tributario es, digamos, el tema de cómo se estaría regulando. Mucho de esto se ha venido a facilitar a través de todo de la digitalización, digamos. Y también el ejercicio es bastante interesante cuando nosotros vemos en este esfuerzo Guatemala, Honduras, cómo está funcionando con lo que son sus aduanas periféricas. Entonces, normalmente cuando hablamos del arancel externo común, que es el que rige, hay varios factores que también se toman en consideración. Y como ustedes saben, Centroamérica tiene una cantidad de tratados de libre comercio suscritos con sus principales países de exportación como de importación. Muchos de los productos que entran al mercado común, pues en el caso de algunos tratados de libre comercio, ya tienen un 0% de arancel. Y por lo tanto, el comercio únicamente está gravado por lo que se conoce en algunos países como el impuesto del valor agregado del IVA. Y claramente
si este producto va entrando, en el caso de Guatemala a Honduras, en tránsito de Guatemala hacia Honduras, una mercadería que viene de México, pues claramente se liquida con una declaración anticipada, ¿verdad? Y la liquidación anticipada lo que lleva es que el monto de impuesto pagado llega al país destino de la mercadería. Ahora, les mentiría si les digo que el tema de recaudación fiscal por los puestos periféricos todavía no sigue siendo un tema sensible dentro de la región. Lo es. Sin embargo, creo que hay que relativizar ese problema en la medida en la que únicamente estemos en presencia de tributos por valores agregados y no necesariamente por el tema del arancel externo común, el cual en algunos casos está marcado o por un tratado de libre comercio o un arancel armonizado a nivel de la región, el cual en algún momento quedaría por el sistema digital reportado en el país destino de la mercancía que entró, ¿verdad? Ahí pues hay una serie de análisis y controles de riesgo que se hacen, ¿verdad? Porque pues entre el momento que una mercadería entra al mercado común centroamericano por una de estas aduanas periféricas hasta el momento en el que llega al mercado destino, pues suceden muchas acciones y digamos hay muchas operaciones involucradas y por lo tanto hay todo un control que el sistema de riesgos, digamos en este momento está en fase de discusión. Pero creo que es un buen primer paso y como digo yo, esta construcción, este tema de integración profunda está marcando mucha pauta de lo que eventualmente podría suceder en el resto de los países de Centroamérica. Es un sistema que está funcionando, es decir, el sistema de la caja única. Pero realmente, como repito, hay que relativizar el tema de arancel porque, como muy bien sabes, Luis, el tema de impuestos arancelarios cada vez viene siendo más importante en las recaudaciones y más bien se está sustituyendo por el tema del impuesto al valor agregado. Muchos de los productos vienen de mercados como Estados Unidos, en donde muchas de las tarifas ya están en cero, lo mismo con el mercado europeo. En el caso de productos que puedan venir de la República Dominicana, están gobernados por el Tratado de Libre Comercio, algunos de esos ya en cero, ¿verdad? Entonces, el problema de la caja única viene a ser, digamos, la excepción más que la regla general. No con eso quiero decir de que no sea importante terminar de regularlo. Pero en concreto es algo que todavía está en la mesa, Luis, pero te podría decir que no necesariamente va a ser el problema más difícil para, digamos, seguir avanzando en la parte de unión aduanera. Es, digamos, mi perspectiva. Francisco, como dijo Luis Manuel, el programa quedó corto contigo. Tienes que comprometerte con nosotros a participar en un próximo programa. Muchísimas gracias por la participación. Para nosotros ha sido un grandísimo placer compartir con una persona tan importante, regional, económicamente hablando y diríamos que también en materia social. Así que muchas gracias por tu participación. Gracias, Ezequiel, y muchísimas gracias a mi gran amigo Luis. Les mando un gran abrazo y pues los hermanos de la República Dominicana siempre tienen un lugar muy especial para nosotros aquí en Centroamérica. Muchísimas gracias. Recuerda que tiene que aceptar una próxima invitación. Es un compromiso. Con el mayor de los gustos. Si se trata de ti y de Luis Manuel, con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Gracias, señores, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.